tenemos acá en el piso una muy grata visita. El doctor Carlos McDonnell, que es abogado, pero además es un fanático, podemos decir, de la historia, un historiador. Entonces nos va a deleitar con alguna de sus historias. Lo hemos titulado juntos, vamos a contarle a la audiencia, Contando Historias. Sí, Así que sí, bienvenido, sí. Carlos, ¿cómo estás? Me tomo el atrevimiento de tutearte, ya te pedí permiso. Sí, por supuesto. Bueno, muy contento de estar en un programa tan bueno, tan importante para una ciudad como este. Uh-huh. Y bueno, estaba pensando recién cuando llegué allá por 1969, Ajá. 1970, desde Chacabuco, mi ciudad natal, con el título de abogado y con deseos de progresar. Y bueno, conocí muy buena gente. Uh-huh. ¿Cómo eran los toldos? Hacernos como un contextualizar en ese entonces. ¿Cómo se encontraban los toldos? Bueno, la impresión que tenía yo era que había un sector mapuche Ajá. importante en ese momento y un sector más bien urbano que en ese momento progresaba gracias a dos intendentes de apellido Defendente. Para mí eran desconocidos. Claro. Pero veía que se estaban haciendo cosas importantes, como este edificio municipal, como el balneario también municipal, y bueno, obras que hacían el progreso de los toldos. ¿Se notaba ya un fehaciente progreso para la época? ¿Era como que decís, este pueblo va a crecer? ¿Lo notabas vos o no? Bueno, la idea que yo traía era de un pueblo pequeño, digamos, fundamentalmente agrícola-ganadero. Claro. Había ferias, la ganadera de los Toldos, me acuerdo, por ejemplo. Había cooperativas, que era de tipo agropecuario, la cooperativa rural y la cooperativa agropecuaria. Muy pujantes para la época. Muy pujantes. Es decir, que el foco estaba concentrado en la actividad de campo, principalmente. Y al mismo tiempo, debido a que uno de los defendentes, el doctor, llegó a ministro, consiguió obras que no era común conseguir en esa época en pueblos pequeños, claro, como Los Toldos. Bueno, estábamos que llegaste a Los Toldos y con tu título. Sí. Y bueno, ¿cómo fueron esos primeros años? Bueno, los primeros años fueron muy interesantes, porque jugaba como factor importante la amistad que yo podía lograr a través de familiares, la familia Ladaga, eran los familiares que yo tenía aquí, y bueno, me iban presentando gente y yo iba participando de cenas. En esa época se usaba, se hacía una feria, por ejemplo, y entonces había un almuerzo para los amigos de los dueños de la feria y los que participaban. Así que nos invitaban a veces e íbamos. Después había un club Juventud, que después se transformó en Juventud Alsina, donde todas las semanas también había una cena de los hermanos de Marchi, me acuerdo en este momento. Socialmente eso era como muy reconocido, muy apreciado, esas cenas. Sí. Los nuevos, digamos, que veníamos los Toldos. Me acuerdo del doctor Iríbar, por ejemplo, que era odontólogo. Sí. Me acuerdo de Humberto Allende, que era óptico, por ejemplo, ¿no? Adalberto Mario Centurión, que era empleado bancario y hombre de tango después, Echeverri. Bueno, éramos los que íbamos a esa cena y nos presentaban y íbamos conociendo gente de aquí.
una época de descubrir para vos, ¿no es cierto? Llegar acá a un espacio nuevo, descubrir todo eso, lo social, lo agrícola ganadero que nombrabas. Sí, sí, sí. ¿Y fue fácil esos primeros años para instalarte acá o no? Bueno, es fácil. No. Para alguien que no era nativo de aquí, No. No es, y ni en ningún lado, porque el ser abogado independiente, digamos, no con un trabajo, un sueldo, Sí. significa que lo que importa es la persona solamente y ver si inspira confianza ¿O no? o no. Eso se hace con el tiempo, que se va conociendo, se va trabajando. Yo tuve suerte de conocer muy buena gente. Me acuerdo que paraba en el hotel de Vicenta Nicolari y las chicas de Nicolari, que eran, bueno, ya una de ellas tiene 90 años ahora, Adela y Helvecia. Siguen siendo las chicas. Bueno, me recibieron como un hijo muy bien en el hotel ese. Eso influyó. Claro. Más la familia Ladaga, Mabel Ladaga, que era folclorista, y Héctor Ladaga, que era empleado de correo aquí, bueno, me hicieron sentir bien. Y a medida que fui conociendo gente, encontré que eran tan buenas como las de Chacabuco. Claro. Con una diferencia, que en Chacabuco mi hermano ya tenía estudio jurídico, y yo era aquí a probarme a mí mismo, claro, si solo podía poner... Un desafío. Un desafío, podía poner un estudio. Claro. Y ese desafío dio sus frutos. Por suerte, sí. Con el tiempo ya después, primero viajaba y después decidí abrir un estudio independiente. Soltero en esa época. Soltero en esa época. ¡Papá! Sí, era soltero. Después, en esa época. Acá conoció el amor. Bueno, sí, con una anécdota. Ay, dale, a ver. Yo iba a Junín, a tribunales, sí, y a veces traía a algunas chicas de Los Toldos que de Junín venían para acá. Me acuerdo de Susana Calarco. Bueno, eran varias, ¿no? Pero se acerca y me dice si podía yo traer a una profesora de psicología a Los Toldos, que era de Junín. Y le dije que sí. Obvio. Mirá, en el auto entramos 5. ¿Cuántos son ustedes? 4. Bueno, y yo 5 justo. 2 adelante y 3 atrás. Bueno, y una de esas personas que subió al auto y que charlaba con nosotros... ¿Amor a primera vista? Era... Algo pasó. ¡Opa! Lo curioso es que yo decía que me gustaba el campo y esa personita decía que le gustaba la ciudad. Mira vos. Que yo era partidario de hacer la siesta y ella no hacía la siesta. Casi... Vos dijiste, ¿acá qué onda? ¿Qué pasa? Digo, que yo era de Boca Juniors, el club. No, y de River. Decime de River. Oh. Bueno, quedó esa charla. Daba clase de psicología en la escuela normal. ¿Y vos abogado? Yo abogado. Hasta que un día me llaman de la escuela normal para dar clase y voy. He aquí que vuelvo a encontrarme con esa personita, que era profesora. El destino lo seguía cruzando. El destino nos seguía cruzando. Hasta que en aquel momento Flamingo era un lugar muy lindo de reunión. Sí, hermoso bueno, un café lugar. en Flamingo, convocado por una de las chicas alumnas de ella, ¿Sí? que, bueno, me invitaron y fui. Y estaba justamente... Esta personita que le vamos a dar nombre. Mirta de Bernardo. Y estaba Mirta. Bien. Y bueno, ahí empezó la cosa. Y ahí empezó la cosa. Y ahí descubriste que no había tantos puntos de desencuentros, sino que había muchos de encuentros. Sí, lo fundamental que vi una muy buena persona, un corazón generoso. Lo demás, que cada uno piense como quiera. No, hermosa historia. Ayuda a lo mejor claro. a coordinar. A complementarse. A complementarse. Y a respetar otras maneras de ver la vida. Totalmente. ¿No? ¿Y en esa época había bailes? Sí, había bailes. ¿Ibas a los bailes?
Sí, sí, era como soltero, iba a los bailes. Sí. Sí, ya de novio también. No. Y después ya un poco menos, Ajá. un poquito menos. ¿Dónde eran los bailes? Contame. Bueno, en el club social Ajá. se hacían reuniones bailables lindas, a las que yo iba. No era que iba tanto, ¿no? Ajá. Pero ahí había... El baile tradicional, con orquesta, en vivo, Bueno, en aquel las momento mesas. las dos músicas importantes eran el tango Sí, y el jazz. Se Ajá. tocaba primero el tango. el tango y después jazz. Difícil de bailar las dos cosas. Sí, pero Sí, se algo se aprende. hacía. Algo se hacía, sí. Bien, y nos decías, y después en esos bailes, las mesas diseminadas en el salón, Sí, sí, las sí. pausas, ¿no? Había como, tocaba una orquesta, una pausa y la otra. Sí, sí. Y para sacar a bailar era el Y, cabezazo. sí, los varones teníamos que ir y correr el riesgo. O se acercaban a la mesa. Y a veces nos acercábamos. Pero bueno, tratábamos de... Yo me imagino todo esto que estamos contando, los más jóvenes, decir... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Para que se hagan una idea también. Sí, sí, había más riesgo, me parece. Había más riesgo. Sí. Bueno, ahora está el celular, el mensajito, el WhatsApp. Claro. Otra forma de acercarse. Claro, cosas que antes no existían, ¿no? Carlos, algo más que de esa época, así que de todo lo que hemos hablado, que contextualizamos más o menos, así dejamos picando para un próximo encuentro, que la gente nos siga escuchando, descubriendo historias. Bueno, de los toldos, otra cosa que me llamó la atención en esa época, el monasterio. Sí, También culturalmente el surgimiento de un coro de Bien. mayores para General Viamonte, sí. que contaba con la presencia del profesor Aldo Cuadraccia, que venía de Lincoln. Y era un hombre muy, muy macanudo, porque era un grupo de mayores, personas que de distintas ocupaciones, bueno, buscaba la manera de que pudieran ir todos a los ensayos, insistía en que había que ensayar. Muy responsable, muy responsable. disciplinado. Sí, sí, sí. Bueno, de esa época conservo muchos amigos también. Una anécdota, siempre había uno que hacía una macana y prolongaba la voz y causaba la gracia de nosotros que lo conocíamos, ¿no? Y el profesor... Se enojaba. Pero se enojaba de buena manera. Lo llamaba por su nombre. ¿Quién podría ser? No Un sé. personaje de los toldos. Contanos. a Tito ver. Goiri. Y decía él, Goiri, nada más. Porque era un señor mayor ya. Claro, sí, sí, sí. Y Era la manera de ubicarlo. Inspiraba respeto, ¿no? Y así lo ubicaba hasta la próxima vez que se hacía lo mismo. Exactamente. Y bueno, ese coro con personas, éramos como 30. Realmente era lo que representaba a los toldos culturalmente, y gracias a este profesor muy bueno que venía de Lincoln y nos tenía paciencia para ensayar y que aprendiéramos. Y bueno, íbamos a otras localidades también, representando a los toldos. Eso es lo que me acuerdo del aspecto cultural. Más algunas pioneras como Viviana Pastorino en folclore y Etel Carpi en literatura, en libros. Bien. Tengo Y nos decías el esos monasterio. recuerdos. Y el monasterio también, que como otro... Y el monasterio atraía mucho porque, bueno, había un contacto importante, ellos con la tribu y con los que íbamos también. Así que era importante. La movida cultural que había en ese entonces La también. movida cultural que yo pude ver. Por Claro. supuesto que había otras cosas también. El centro toldense influía mucho. Y venía, me acuerdo, del señor de la Torre, hermano de Tito de la Torre, que era el presidente y que llevaba cosas de los toldos allá a Buenos Aires, y solían venir todos los años al museo.
Traían cuadros de ellos, se preocupaban, sentían a los toldos pese a estar en Buenos Aires. Eso también Linda época, hermosa época. Creo que, sinceramente, la veo como una época de oro. Mira vos. Sí, muy linda época. Y la gente era macanuda. Yo he tenido suerte realmente de conocer mucha gente buena. Y eso me atrapó y me hizo quedar en Los Toldos, pese a yo querer mucho a Chacabuco. Claro, sí, se entiende. Entonces tenía la duda. Pero bueno, alterno entre las dos ciudades, principalmente después con el casamiento y Claro. los chicos, los 3 hijos que tengo. Echate raíces acá. Claro, voy siempre a Chacabuco igual. Sí. Pero hace poquito fui a dar una charla también, por ejemplo, ya con el intendente actual, que es amigo. Siempre estoy, o me tienen en cuenta para alguna charla o alguna cosa de esa. Bueno, Carlos, te invito para el otro jueves, ¿te parece? Para seguir charlando y contando otra historia. ¿Nos vas a preparar algo más? Viste Sí, que yo cómo pregunto esas cosas a lo mejor un poco personales. Sí, Los Toldos tiene mucho. Bueno. He tenido... Bueno, ¿Querés que lo dejamos para la próxima? Lo dejamos para la próxima. Así se engancha la gente. Bueno, cómo no.